El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una emisión más de su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Hay un tema que realmente no es fácil para un predicador hacer mención de esto, pero tampoco debe ser un impedimento no hacerlo. Es decir, hablar de la existencia del mal, porque si existe el bien, existe el mal. Pero el mal no solamente es una manifestación externa de lo opuesto a Dios, sino también una personificación. Es decir, que nosotros, los cristianos católicos, creemos en la existencia del demonio como una entidad que intenta siempre estar al acecho y hacer que los hijos de Dios o que los hombres de Dios podamos apartarnos o seducirnos para no cumplir con la obediencia a Dios. En una ocasión, conversando con un alma muy especial, me decía: yo lo que considero que el demonio es un tonto útil. Un tonto útil porque, aun a despecho de él, aunque no quiera, con sus agresiones, tentaciones, seducciones, e incursión y de posesión diabólica, él va haciendo que esa lucha interna que cada uno sostiene contribuya a la santificación personal, porque como Dios es el rector de la historia y al final Él va a manifestar, mira, esas tentaciones tuyas contribuyeron a crear a un San Agustín, a un San Ignacio de Loyola, a un San Pedro de Alcántara o a una Teresa de Ávila, a todos aquellos que lucharon contra el demonio, un Padre Pío de Pietrelcina, un San Juan Pablo II, que hablaron también abiertamente de esta manifestación del mal. Ahora bien, la autoridad en este tema es la Sagrada Escritura. Da pesar que algunos no quieren, por eso decía que no es tan fácil, algunos prefieren no hablar del tema porque piensan que esto es asustar al pueblo de Dios. Todo lo contrario. Yo creo que mientras más conscientes seamos de conocer a nuestros enemigos, mejor podemos batallar. El problema de muchos cristianos católicos es que no se enteran quiénes son sus verdaderos enemigos. Nosotros se nos dice en la catequesis que tenemos 3 enemigos: la concupiscencia de la carne, la influencia del mundo y la existencia del demonio. Pero no somos conscientes de cómo operan. El mismo Pablo nos va diciendo que él vivía una lucha interna, por una parte queriendo hacer el bien, termina haciendo el mal que aborrece. Y él mismo también suplica: ¿quién me va a librar de este cuerpo que me lleva a la muerte, ¿no? Y es cuando el Señor le dice: te basta mi gracia, en la debilidad reside la fortaleza. Además, creo que no hay ningún ser humano que no haya vivido en ninguna circunstancia el acoso del enemigo. Si nos vamos a la Escritura, vamos a encontrar a un Jesús que una vez bautizado, según cuentan los evangelios, fue llevado al desierto. ¿Y para qué es Jesús conducido al desierto? Para la gran prueba, para luchar contra el demonio. Esto es un tema definitivo de que no hay lucha en la vida del creyente sin que el enemigo no tenga incursión de querer de alguna manera condicionarnos al efecto negativo, a la perturbación, a las obsesiones, a las infectaciones, a las maldiciones, todo lo que tiene que ver con el debilitamiento de la fe. Así entra entonces la palabra de Dios a hablarnos de que Jesucristo soportó las grandes tentaciones, las grandes luchas. En primer lugar, nos dice la tentación del demonio contra la idolatría. Jesús es tentado: si eres el Hijo de Dios, tírate. Porque está escrito que los ángeles vendrán y te van a sostener con sus brazos. No tentarás al Señor tu Dios. Claro que Jesús podía hacerlo. Él era Dios. Y es Dios. Pero no se va a someter al capricho del maligno.
Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo no va a poder hacerlo? ¿Acaso no multiplicó muchas veces el pan? Pero no satisfacer otra vez los caprichos del enemigo. Esta lucha que sostenemos nosotros y que es real y que todo cristiano la va a vivir, mundo, demonio y carne, esto no debe tampoco desanimarnos, todo lo contrario. Como dije antes, un día Dios mostrará que esas grandes tentaciones y pruebas contribuyeron a nuestra santificación en la medida que correspondimos a la invitación de nuestro Señor. Pero el apóstol Pedro tiene un texto que es importante que nosotros meditemos en él porque da mucha pista sobre esa acción del mal. En la primera carta de San Pedro, el capítulo 5, versículo 6, 8 y siguiente. Dice la palabra: sean sobrios y vigilen, que vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. Resístanle firme en la fe, considerando que los mismos padecimientos soportan sus hermanos dispersos por el mundo. Palabra del Señor, ser sobrio. El demonio está así, como un león, rugiendo buscando a quien devorar. Esa es su función, su tarea. No podemos nosotros evitar que lo haga. Pero lo que sí podemos evitar, no caer en sus garras mientras estamos advertidos. ¿Y cómo lo haremos? Firmes en la fe. Si hay algo que Él desea que usted llegue a hacer, es llegar a la incredulidad, es decir, a la apostasía. ¿Cuánta gente llega a la apostasía porque se resiste a creer que Dios, un Dios tan bueno? Porque hay argumentos tan sofisticados como, por ejemplo, si hay una desgracia, la gente dice, y mueren muchos niños. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que murieran esos niños? Hay otros que dirán, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Dónde está Dios? Lo que nosotros olvidamos es que el Dios encarnado se ha metido en la historia. Dios no deja de padecer con nosotros, de sufrir con nosotros, de experimentar el dolor con nosotros. Y está siempre a nuestro lado, nunca dejará de estarlo. Porque esa es la escuela. El mismo Jesús sufrió el acoso del maligno. Pero no solo eso, sino que venció. Venció por su fe firme, por su determinación. De forma que si yo estoy con Jesús, en Jesús, yo puedo vencer las insidias del maligno. No tenga miedo del demonio. Al demonio no hay que tenerle miedo. Al demonio se le respeta, pero no hay por qué caer en la tentación del miedo y de la angustia, porque Dios obra a nuestro favor. Deje que la palabra de Dios introducida a su corazón le dé la fuerza para aprender las insidias del maligno. Volvemos después de este segmento. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Ya estamos de regreso en Querigma de Amor. Estamos hablando de el odio que el mal o el demonio siente contra los seres humanos, especialmente a los hijos de Dios, los cristianos. La razón es muy sencilla. Satanás nos odia porque él no puede admitir que un Dios ame a una criatura humana débil, infiel, limitada, y que él, siendo una criatura de origen divino, haya sido por su soberbia despotricado y sumergido a las profundidades. Entonces es como si hubiese jurado una venganza. Por enemistad, por odio contra Dios, él ha querido entonces atacar directamente a la obra maravillosa de la creación. Y esa obra maravillosa es el ser humano. Nosotros somos lo más hermoso de la creación que Dios ha hecho, el ser humano, a quien le ha constituido dándole poder y majestad en sus obras. Es decir, que la obra es de Dios, obra maravillosa hecha en nosotros.
Entonces ese odio infernal del maligno sigue operando, actuando. No hay por qué tener angustia o miedo al mal. Al mal se le confronta con bien, como Cristo que pasó por este mundo haciendo el bien. Es cierto que el enemigo tiene como método engañar, robar, destruir, porque es mentiroso desde siempre. Juan 10:10 lo dice claramente. Él ha venido a matar, ha venido a destruir, ha venido a robar. Quiere robarnos las gracias que Dios nos ha confiado por los méritos de Cristo Redentor, quitarnos la gracia de ser partícipe de la vida eterna. Sin embargo, también el Señor actúa. Así como actúa el mal, Dios actúa doblemente con el bien, porque donde hay pecado o donde hay mucho pecado, es sobreabundante la gracia. Si el demonio, que no es omnipotente, pudiera actuar con toda su fuerza de forma desproporcionada, no existiría este mundo, pero eso sería también ir contra el orden del mismo Dios. Por lo cual, Satanás no es omnipotente, no lo puede todo, no lo puede todo. También tiene sus límites. Dios sí es omnipotente, lo puede todo, está en todas partes. Siendo así, mi confianza en Él vence al demonio. Y lo vence porque también Dios nos da los recursos. Dios quiere que nosotros seamos poseídos por Él. Miren la expresión que estoy usando. Así como a veces se habla de posesión diabólica, pocas veces se habla de la posesión divina. En realidad Dios quiere poseerte. Dios quiere habitar dentro de ti. Dios quiere ser presencia permanente en ti, para que en ti se refleje su divinidad, para que transfigurado por la gracia del Espíritu Santo seas templo del Dios vivo, el templo de Dios que es santo y eres tú. Pero el engaño del enemigo busca, por otra parte, posesionarse también de los individuos en la mentira, en las seducciones, en la doblez y en tantas otras cosas que no contribuyen a nuestro bien. Una pregunta oportuna sería, siendo tú consciente de estas realidades, ¿por quién deseas ser poseído? Si por el Espíritu de Dios, que viene a darte vida abundante, o por el espíritu del mal, perverso, destructor, malévolo, y todo lo que podamos decir de forma denigrante. Obviamente que yo sé que eres inteligente para decir yo apuesto por Dios. Pues si apuesta por Él, sé consecuente con Él. Nadie está llamado a vivir una vida de maldición. Nadie está llamado a vivir una vida de sometimiento a las insidias del maligno. Nadie está llamado en este mundo ni a vivir permanentemente condenado. Dios no quiere eso para ninguno de sus hijos. El que lo elige es por elección libre y voluntaria, no porque Dios lo llamó. Ya está claro a qué Dios me llamó. Dios me llamó a ser su hijo. Y si hijo, heredero, y si heredero, coheredero con Cristo. De manera que el Padre contemple en mí la imagen viva de su Hijo Jesucristo y se complazca en ti. Deja entonces que te conduzca el Espíritu Santo. Cuando San Juan en una de sus cartas dice, disciernan de qué espíritu son. Porque así como hay muchos que hablan inspirado, no toda inspiración viene de Dios. Hoy se puede hablar mucho de Dios, pero puede que esas expresiones y esas conversaciones o diálogos de Dios no correspondan al Dios de la revelación bíblica o el Dios que el magisterio de la iglesia nos presenta como Dios uno y trino, porque en la Trinidad Dios obra en cada una de su personalidad, sea la del Padre, sea la del Hijo, sea la del Espíritu Santo, obrando a tu favor, que quiere hacer de ti una morada trinitaria. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que la Trinidad quiere habitar en ti, que quiere hacerte santuario de su presencia grande, maravillosa, extraordinaria. Es una cosa bella. No sé cómo todavía hay gente que no se deja seducir por esto. Si hay alguien o alguien al que nosotros debamos estar en condición de dejarse seducir, es por el Espíritu de Dios. No entristezcan, dice el apóstol Pablo, al Espíritu Santo.
que le ha sido dado. Si Dios me ha dado su espíritu, yo necesito otro espíritu que no sea el Espíritu Santo. No permita que nadie inunde tu espíritu con mentira, porque la insidia del maligno empieza en la mente, a poner en cuestionamiento las verdades de Dios, a dudar de Dios, a crear confusión, desasosiego, desconfianza, angustia, miedo. Y todo esto son caminos equivocados. Bien dice nuestro Señor, el camino que Él nos traza es un camino estrecho, tiene sus exigencias, pero al final vida eterna. El camino de la perdición es amplio y mucha gente va por ahí, la vida cómoda, no quieren oír hablar de padecimiento, no quieren oír hablar de cruz. Es imposible llegar a la redención, llegar a la salvación sin recordarnos o sin olvidar que fuimos nosotros conducidos por un camino, la cruz de Cristo. Él mismo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El enemigo es enemigo de la cruz, porque él sabe que por la cruz fue vencido para siempre. Un verdadero y auténtico cristiano no desprecia la cruz de Cristo. No la busca, pero cuando le corresponde asumirla, lo hace con una certeza de que allí está ya su salvación. Por eso, querido hermano, si quieres vencer al enemigo, hazte amigo de la cruz. El demonio retrocede cuando ve el poder de la cruz. Cruz poderosa, cruz redentora, cruz liberadora. Dios está actuando a tu favor. Si quieres resistirlo, si quieres alejarlo, preséntale el misterio de la cruz. Misterio poderoso que está operando en tu favor, querido hermano. Que nada te haga apartar de esa cruz por la cual no me avergüenzo, como dice el apóstol Pablo. Volvemos después de este mensaje. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Queridos hermanos, hemos estado hablando durante estos días, aquí de manera particular, del tema del odio que el enemigo siente por la obra de los hijos de Dios y de lo que Dios está haciendo. Y es importante, por eso hemos querido dedicar este espacio y esta reflexión para que usted, conociendo a su enemigo, lo resista. Dios quiere hacer su plan con usted. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice una verdad de acuño. Los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay ley. Los que son de Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencia. Si vivimos del Espíritu, andemos también según el Espíritu. No seamos codiciosos de la gloria vana, provocando la envidia y envidiándonos unos a otros. Palabra del Señor. Es hermosísimo este texto. Dios ya nos ha dicho todos los frutos que quiere hacer en ti. Paz, paciencia, longanimidad, dominio de sí mismo, tantos dones. Uno a veces piensa, bueno, sí, el enemigo puso una zancadilla, me infectó, me ató a un vicio, a un pecado, pero hay que ver que es desproporcionar las gracias con la envidia del maligno. No hay nada que ver. Es cierto que la operación del enemigo tiene efecto, pero no se puede comparar con las sobreabundancias de dones y gracias que Dios da a sus hijos. Porque si no fuera así, nosotros estuviéramos entonces sí perdidos. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso. Y hay razón para alabar, glorificar y exaltar la majestad. Fíjese que cuando nosotros hablamos del enemigo, no es porque querramos nosotros, como algunos han dicho, a usted habla mucho del diablo y por lo tanto, no. Hablamos para que la gente conozca. Pero conociendo
nosotros entonces vamos a algo que es mucho más meritorio: exaltar la grandeza del Señor, exaltar su majestad. Porque si alguien tiene razón para recibir nuestras bendiciones, ese alguien es nuestro Señor. Dios ha sido extremadamente bueno y nos ha descubierto que el mal ha sido vencido. El mal, lo que la consecuencia del pecado originó en el corazón del hombre, lo más terrible fue el saber que llegaríamos a morir, porque el hombre no fue creado para la muerte, el hombre fue creado inmortal. Pero gracias sean dadas a Cristo, que no solamente absolvió el pecado, sino que nos pasó de la muerte a la vida, que hemos sido trasladados de muerte a vida. Ya no existe la muerte. 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? El aguijón de la muerte ha sido vencido. Y esa victoria nos la trajo nuestro Señor. Por lo cual exaltamos, bendecimos, glorificamos. Y esa es la razón por la que la iglesia vive en una constante celebración. Todo lo que hacemos en la iglesia es celebrativo. La palabra se celebra. Y esa palabra que celebramos es la victoria de nuestro Dios. No celebramos nunca a un Dios muerto. Aquí no estamos para decir, bueno, vamos a celebrar la muerte de Cristo. No se celebra la muerte de Cristo. Se celebra la victoria sobre la muerte, de la que Cristo ha sido nuestro Salvador. Entonces, motivo de esperanza y gratitud, eso no lo soporta el enemigo. De allí la forma que busca para que nosotros vivamos distraídos, vivamos confundidos, vivamos quizás con un sentido de derrota, que es lo que nos aparta. Es la razón por la cual también mucha gente no se congrega, porque no encuentra motivo para celebrar. Pero cuando tú has encontrado el Dios que salió a tu encuentro, que extendió la mano, que te sacó del pecado, que te perdonó, que expulsó de ti a los demonios, tú tienes razón para decir, mi alma te alaba y mi espíritu, Señor, se alegra en tu presencia. La fe es motivo de alegría. Una fe celebrada en cada liturgia donde presentamos la victoria de nuestro Señor. Miren que en toda la liturgia eucarística, toda la que celebramos, siempre cuando se da la consagración hay un himno, hay un cántico. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Victoria. Proclamamos tu resurrección. Y al mismo tiempo un anhelo, un suspiro del corazón de todos los creyentes. Maranatá, ven Señor, ven, te esperamos. Tú eres el soberano. En ti está nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra confianza. En ti hemos puesto todo lo que queremos, que es la certeza de que tenemos vida abundante. A eso vino nuestro Señor, a regalarla, darnos vida y vida abundante. No permita que nada te aparte de esta verdad. Dios está tocando la puerta de tu corazón en este instante. Sabemos que quiere hacer obras en ti. Sabemos que te quiere restaurar. Sabemos que te quiere salvar. Sabemos que quiere manifestarte toda su ternura en este momento. Mira que estoy a la puerta. Te lo está diciendo el Señor. Si escucha mi voz, yo voy a entrar. Ese es el que tú debes dejar que te posesione. Ese es el único y más nadie que llene tu corazón. Él es el todo. Y teniendo al todo, lo tienes todo. Él es el tesoro preciado. Fíjense, no podíamos terminar esta reflexión sin hacer referencia de que de los males Dios saca bienes. Le dije en la reflexión anterior que un día en la historia Dios revelará que el demonio fue el tonto útil. Contra todas sus acciones, él contribuyó a levantar verdaderos soldados, guerreros y guerreras de Dios, que hoy son los santos, que lo vencieron y que lo humillaron para siempre. Ahora te toca a ti. Te corresponde a ti luchar. Te corresponde a ti perseverar. Te corresponde a ti mantener viva la fe. Acuérdense lo que ya leímos antes del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 5, resístanle. Sin resistencia no hay victoria. En una resistencia hay implícitamente un acto de combate. Se resiste cuando se pelea y sin pelea no podemos vencer. Por eso el evangelio es una invitación a luchar, a mantenerse firme para derrotar toda obra del mal,
Así la gracia de Dios operará en tu vida y en la vida de los tuyos, porque hay una cosa buena. Cuando uno ha sido fiel, cuando uno ha sido constante, es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y tu casa se convertirá. Los tuyos también, porque Dios quiere la salvación de todos, no solamente de un grupito de personas, de todos. Quiere la tuya y quiere la de tu familia. Dedícate a la oración, implora su misericordia, clama y no tengas miedo por aquellas obras del maligno. Dios está haciendo su obra perfecta y ahora te toca a ti responderle. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, déjanos tu mensaje, tu testimonio o tu comentario en las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente. No tengas miedo del mal, no tengas miedo del diablo. Ya el Señor te ha mostrado que tú tienes las herramientas y tienes los instrumentos espirituales para la resistencia, que es tu fe. La fe combativa, la fe que resiste toda la insidia del maligno. Sencillamente ponla en operación, con tu oración, con tu vida sacramental, con la lectura de la palabra frecuente. Así no hay demonio ni león rugiente que pueda devorarte, porque Dios camina a tu lado, está a tu favor y no te va a abandonar jamás. Por eso quisiéramos invitarles, queridos hermanos, a que ponga en práctica lo que haya escuchado, palabras de inspiración basada en la Escritura. Dios quiere abrirte los ojos para que en medio de las tinieblas que vive este mundo, tú estés protegido y resguardado con su gracia. Gracias por haber compartido con nosotros. Te invitamos a compartirnos a través de las redes sociales tu testimonio. Que Dios les bendiga. Dios borra tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Nos encontramos en una próxima emisión de Querigma de Amor, para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo. Gracias por tu compañía.